Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a un espacio de Hablemos con Visión. Esta tarde vamos a hablar un poco sobre el sector externo de Colombia, sobre uno de los productos de exportación más importantes en el frente agrícola y pues que en todo este repunte de los precios de los alimentos, de las materias primas, pues tiene una gran relevancia para nuestro país y es el café colombiano. Vamos a hablar sobre el café. Para este tema, en esta tarde hemos querido invitar pues a Camila Escobar, presidente de Procafecol. Camila, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Germán, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Camila, pues es una gran conocedora del café, pero sobre todo responsable de una de las partes más importantes de la comercialización del café. Vamos a estar hablando esta tarde con Camila sobre eso y pues desde ya, como siempre, los invitamos a que hagan sus preguntas. Nos irán llegando estas preguntas y se las iremos transmitiendo a Camila durante la conversación, así que bienvenidas sus inquietudes y bueno, pues de todos modos yo quisiera ir abordando el tema del café, Camila, y como te decía, pues agradecerte por haber aceptado nuestra invitación a este espacio. Pero antes de arrancar con el tema, quisiera preguntarte algo y es que para muchos seguramente el nombre Procafecol no dice mucho porque no estarán tan familiarizados con Procafecol. Entonces no sé si nos puedas contar un poquito qué es Procafecol. Claro que sí, nos pasa mucho, mucho, pero cuando les diga quién represento, seguro van a saber de quién estamos hablando. Procafecol es una empresa del gremio caficultor colombiano que tiene el privilegio y la responsabilidad de impulsar la marca Juan Valdés. Tenemos la licencia de uso de la marca Juan Valdés, que es una marca del Fondo Nacional del Café. Muy pocas personas saben esto. Es una marca que pertenece a 540.000 familias caficultoras y que desde Procafecol, a través de un contrato de licenciamiento en el que nosotros tenemos el uso de la marca a cambio de regalías al Fondo Nacional del Café, pues tenemos esa responsabilidad de impulsar a esta marca en el territorio colombiano, en el exterior, en los diferentes canales comerciales que abordamos. Súper. De hecho, pues antes de entrar en los temas, yo no sé si aprovechamos no sé si nos pudieras contar incluso algo de ese origen, de esa marca, pues que al final efectivamente todos identificamos, es pues insignia para nuestro producto de exportación y para el café colombiano, pero no sé si nos pudieras compartir a manera de, tal vez de anécdota en esta conversación, un poquito cuál es el origen de la marca Juan Valdés. Claro que sí. Juan Valdés como personaje nació en 1960, hace ya 60 años, 60 o 61, hace 60 años, con un objetivo particular. Y el objetivo de Juan Valdés, así como el objetivo de Café de Colombia, la marca Café de Colombia, es impulsar el origen del café colombiano y diferenciarlo de otros orígenes en el mundo. Sabemos que el café colombiano es el tercer, o Colombia es el tercer productor de café en el mundo, pero es el productor más importante de café arábiga. Y nosotros en nuestra geografía cultivamos un café muy diferente, no solamente en taza, sino adicionalmente en la forma que lo cultivamos. Sabemos que nuestro país está atravesado por tres cordilleras y eso hace que el acceso a luz, a luz solar, digamos, a condiciones climáticas, haga que nuestro café sea absolutamente particular en su sabor, digamos, en su funcionalidad, pero adicionalmente también en la forma de recolectarlo. Nuestra caficultura es una caficultura mayoritariamente distribuida en predios muy pequeños de caficultores microempresarios. Realmente esto no es una caficultura de grandes empresarios en su mayoría. Y en 1900, volviendo a hace 60 años, nace esta idea de Juan Valdés con el objetivo de impulsar justamente esa caracterización de origen. A medida que pasan los años, nos damos cuenta que Juan Valdés toma fuerza como personaje, llegó a ser uno de los personajes más importantes a nivel global y Juan Valdés una de las marcas más posicionadas. Todos recordamos películas, recordamos también propagandas, comerciales, en donde estaba Juan Valdés, por lo que se define que esta será la marca que se utilizará para impulsar, como decías tú en la introducción, el producto final, el valor agregado
de una taza de café en beneficio de los caficultores colombianos. Y por eso en el 2002 se crea esta empresa, Procafecol, ya cumplimos 20 años este año, con el objetivo de capturar ese valor de una tasa final, del precio de una tasa final de café en beneficio de nuestros caficultores. Y ese es el objetivo, y nosotros todos los días nos levantamos con el objetivo de cautivar al mundo con los mejores de los cafés premium de Colombia en beneficio de este grupo de caficultores al cual representamos. Súper, súper. Yo, pues, como les decía tal vez a todos en la introducción, te iré preguntando sobre la estrategia específicamente de Juan Valdez y la estrategia de comercialización, pero quisiera antes de entrar en ese tema hablarte de un contexto más general, sobre todo por la relevancia que tiene la coyuntura actual. Al final, yo te doy un punto o te doy un poco mi punto de vista y es que en el contexto reciente, a raíz tal vez de lo que ocurre con Rusia y Ucrania, pues hemos visto un incremento muy importante de los precios de las materias primas, hemos visto un incremento impresionante de los alimentos, el índice de alimentos de Naciones Unidas pues muestra variaciones en lo corrido del año de más de un 30%, y dentro de esos productos pues están muchos alimentos por temas de fertilizantes, por temas de demanda, por una cantidad de temas, pero también está el café. Y en eso pues uno ve que la cotización internacional de uno de nuestros productos de exportación ha venido teniendo un muy buen comportamiento. Respecto a eso quisiera preguntarte tal vez de manera inicial, ¿tú cómo ves el contexto del café en este momento en el mundo? ¿Cómo ves un poco las condiciones de precio, de cantidades? No sé si nos pudieras contar también en cierta parte, pues, qué es lo que está pasando con este mercado en este momento. No, claro que sí, y es justamente como acabas de describirlo, y es que básicamente en los últimos meses, incluso previo a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que veníamos observando es que los precios internacionales de diferentes commodities, incluido el café, presentaron una fuerte subida. En el caso particular del café, el café arábiga, que les contaba que es el café colombiano, se cotiza en un contrato que se llama el contrato C de la Bolsa de Nueva York. Y este contrato ha subido más del 170% en los últimos 2 años. Eso quiere decir que la base de cotización del café colombiano se ha disparado, casi que se ha multiplicado por dos en los últimos, pues, al contrario, casi que ha crecido 200% en los últimos 2 años, como resultado de varios temas, pero uno de ellos siendo la situación climática de Brasil, que afectó las futuras cosechas que tenía el país. Y adicionalmente, algo que vimos en la pandemia fue un crecimiento del consumo de ciertos productos, incluido el café, porque en los hogares la gente empezó a tomar más café. Entonces, esta situación de una demanda creciente por el producto, un cultivo restringido por temas climáticos, hace que el contrato se dispare desde hace varios meses. ¿Qué hemos observado recientemente? Y es que con la guerra de Ucrania, y a diferencia de otros commodities, los precios del café del contrato se han caído de manera leve, se han empezado a estabilizar. Sin embargo, en Colombia nosotros no solamente cotizamos con el contrato C, que es la base para el café arábica, sino que además, como somos un café de tan buena calidad, tenemos un premium que se llama el premium de café colombiano. Ese premium, en la medida en que el contrato se ha caído, el premium ha subido. De manera que el valor absoluto de la cotización del café para Colombia no ha bajado. Esto da un ingreso mayor a los caficultores de Colombia, y eso es muy importante. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Roberto Vélez, ha hablado sobre este tema en múltiples ocasiones, y básicamente el mensaje es: tenemos que aprovechar estos precios para generar mayor productividad y efectividad en el campo, porque como todos sabemos, los commodities son cíclicos, de manera que esto seguramente en algún momento tenderá a bajar nuevamente. Tú hablabas del costo de los fertilizantes, es decir, es una industria que está bajo diferentes presiones, temas logísticos que hacen sea muy importante capitalizar estos buenos precios en beneficio del cultivo. Esa es la situación. ¿Qué vemos hacia adelante? Como decía un profesor mío, yo quisiera tener una bola de cristal para poder saber qué viene. Yo
personalmente creo pues que la situación climática va a seguir teniendo retos muy, muy grandes, este siendo uno de los temas y de los riesgos globales por el World Economic Forum realmente destacados en todo sentido y esto afecta claramente los cultivos de café a nivel global. Hay todavía tensiones geopolíticas, hay muchos cuellos de botella todavía a nivel logístico, a nivel global, de manera que mi perspectiva es que en el corto mediano plazo los precios de café van a seguir estando altos por un rato más. Eso de nuevo es una bola de cristal personal, porque si la tuviera, me encantaría compartir la realidad con ustedes. No, total. Y tal vez en lo que respecta a relevancia para nuestro país en el frente de exportaciones, no sé si igual también nos quisieras contar un poquito, sobre todo porque durante mucho tiempo en la historia de Colombia se hablaba de café, luego se habló y se habla principalmente de petróleo, pero el café es un producto muy relevante igual para nosotros, entonces no sé si nos quisieras contextualizar un poquito frente a ese frente. Así es, absolutamente. Y es, el café es el tercer producto de exportación en nuestra balanza. Está primero, digamos, primero el petróleo, el carbón, luego el café. Y efectivamente, aunque ha perdido relevancia, pues sigue siendo uno de los principales productos para nuestro país. El año pasado veíamos en los diferentes análisis macroeconómicos cómo el café fue el producto que realmente durante todo el año aportó de manera positiva a nuestras exportaciones y a nuestra balanza comercial, ayudando a reducir el déficit fiscal del país, de manera que ha sido pues realmente un producto que en su historia, pues esto es obviamente de conocimiento de todos, en la historia ha sido un producto muy importante, pero incluso en el corto plazo y en el año pasado fue un producto que realmente fue de los de mostrar en nuestro país. Sí, sí, de hecho, nosotros pues le hemos venido haciendo mucho seguimiento a las cifras de exportaciones y uno se da cuenta que cuando uno mira, por ejemplo, el rubro de productos agropecuarios y otros alimentos, ese es una canasta que ya empieza a pesar casi un 20%, que es casi el doble de lo que era hace algunos años y cuando uno ve esa relevancia que están teniendo esos productos, hay muchos que vienen creciendo, el cacao, efectivamente aguacates, otro tipo de productos impresionantemente, pero la relevancia más grande dentro de eso, dentro de ese grupo, sin duda es el café y creo que en este momento, y pues ya te voy a empezar a hablar mucho más de la estrategia de comercialización, pero sí me parecía importante destacarlo porque efectivamente estamos teniendo altos precios del café, altos precios del petróleo, altos precios del carbón. Colombia en general es exportador de todas estas materias primas o de estos alimentos, así que pues hablar del café nos parecía también supremamente interesante para entender un poco lo que está pasando en el sector externo de Colombia. Ahora, una parte importante de todo esto pues es, claro, vender el grano, vender el café en el contrato C que tú mencionabas internacionalmente, pero otra muy distinta es la comercialización y la estrategia de comercialización y llamémoslo, lo voy a poner en mis términos de internacionalización del café colombiano bajo la actividad de Procafecol. Y pues digamos que también siento yo, y ahora que lo mencionabas, cuando decías, en la pandemia mucha gente dentro de los productos de los cuales aumentó el consumo fue el café. Entonces, lo primero que quisiese o quisiera preguntarte es sobre el modelo de negocio. ¿Cómo es el modelo de negocio de Procafecol? ¿En qué parte interviene y cómo es la comercialización? Claro, mira, cuando yo les hablaba en tu pregunta anterior acerca del contrato C de las exportaciones de café colombiano, me refería a lo que se llama el café verde, que es básicamente los sacos de café que hemos visto, que básicamente es el producto de exportación como materia prima que se exporta principalmente en Colombia. La tarea que tiene Procafecol es justamente lograr convertir ese café verde en el territorio origen, en origen, para volverlo, bien sea café tostado y molido o café liofilizado con el objetivo de capturar el valor final, darle al consumidor una taza de café en una tienda o darle el insumo para que él o ella la prepare. Entonces, ¿cuál es la presencia de Procafecol y qué hacemos nosotros? En este momento tenemos 6 canales comerciales
en más de 40 países. No todos los canales están en todos los países, pero te voy a contar cuáles son esos canales. El primero es tiendas, y estoy casi segura que todos los que nos están escuchando pues conocen una tienda Juan Valdez, y es el canal que en este momento en peso de ventas es el más importante para la compañía. Representa alrededor del 70% de las ventas. Adicionalmente tenemos el canal de consumo masivo, que es consumo masivo canal moderno, que es supermercados y grandes superficies, que es un canal en el que tradicionalmente Juan Valdez ha jugado un rol muy importante. Recientemente incursionamos en el tercer canal que voy a contarles hoy, que es canal consumo masivo, pero canal tradicional, tiendas de barrio. Y esta fue una apuesta espectacular que hicimos como marca el año pasado, y es cumplir con ese compromiso que tenemos de llevar el mejor café a todos los rincones, inicialmente de Colombia, pero luego del mundo. Fue así como incursionamos en el canal tradicional con una acogida del consumidor realmente impresionante. Entonces, este es el tercer canal. Tenemos un canal que se llama el canal institucional, que incluye horecas, hoteles, restaurantes, cafeterías, pero también aerolíneas, también barras institucionales. Nosotros tenemos cafés o tiendas de café en muchos clientes corporativos, máquinas vending. Este es el canal institucional, que es un canal que por su naturaleza, digamos, estuvo muy golpeado durante la pandemia, con una recuperación incluso más lenta que la de las tiendas, pero que ya está llegando a sus niveles del 2019. Adicionalmente, tenemos dos canales nuevos que, en los cuales creo que se los debemos a la pandemia, y son los siguientes: el canal de comercio electrónico, que es un canal que pues, básicamente nosotros no teníamos, y no es, seguramente hubiéramos migrado hacia allá con o sin pandemia, pero aceleramos la llegada al canal de comercio electrónico, pues realmente como parte del proceso de transformación digital que vivimos todas las industrias. Y por último, el canal de domicilios. Y yo siempre digo, a ninguno de nosotros se nos ocurría seguramente pedir un capuchino a domicilio. Hoy en día seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho. Entonces, estos son los 6 canales, Germán, que tenemos. Como te digo, en más de 40 países, tenemos tiendas en 17 países. En este momento tenemos más de 150 tiendas en el mercado internacional, y alrededor de 340 tiendas en el mercado colombiano. Bueno, interesante sobre todo porque la parte internacional es gigante, es decir, con esas cifras que tú nos das, pues se ve que la parte internacional es bien relevante, y tal vez ahí, oyéndote, entonces me surge una inquietud, y es sobre la estrategia de internacionalización. ¿Por qué? Porque al final localmente, y así lo percibo, tenemos clara la imagen Juan Valdez, tenemos clara la producción de café colombiano, mal que bien, debido a que tenemos esa historia con el café, pues hemos desarrollado algún tipo de cercanía y de cultura de consumo de café, y queremos la marca. Internacionalmente, pues la competencia seguramente es más grande, es fuerte, con otras marcas y con unos consumidores que no necesariamente identifican de manera tan cercana a Juan Valdez. No sé cómo es la estrategia de comercialización, y sobre todo la estrategia de comercialización internacional a través de esas tiendas. Claro, y tal vez para responderte por la parte internacional quisiera dar un contexto un poco más amplio, y es cuál es la estrategia realmente de Procafé Cola, que es básicamente generar valor compartido para todos nuestros grupos de interés. Nosotros hemos definido y hemos establecido la sostenibilidad en el centro del negocio, y la generación de valor compartido quiere decir generación de valor económico, social y ambiental para nuestros caficultores, para nuestros consumidores, para nuestros clientes, que son diferentes a los consumidores, porque puede ser un cliente, es un supermercado como tal, para nuestros colaboradores, para todos nuestros grupos de interés. Hemos definido esa estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con 3 palancas, o cómo lo estamos haciendo, porque esto ya está obviamente en camino. 3 palancas. Lo primero es el fortalecimiento de la marca Juan Valdez. Nosotros somos una empresa que vela por una marca en particular, y el fortalecimiento no solamente en comunicación, sino en innovación, en revenue management, en todo lo que tiene que ver con marca, es muy importante. El segundo es la consolidación en el mercado nacional, porque si bien somos líderes en el mercado, tenemos muchas oportunidades para llegar a esos rincones que hablábamos previamente, a todos los rincones de Colombia. Y el tercero, que es creo el de mayor potencial de crecimiento, es una expansión agresiva en el mercado internacional. ¿Cómo se llega a enamorar a ese consumidor internacional?
en un mundo en el que realmente, como dices tú, pues hay un café en cada esquina del mundo y hay una góndola de café en todas partes del mundo llena de café. Hay países que toman más café tostado, hay otros que toman más café soluble, pero en general nos llega una góndola de café en cualquier parte del mundo y te encuentras con un mar de jugadores impresionante. ¿Cuál es nuestra estrategia? Es que somos la única marca de café del mundo que pertenece a los caficultores. Somos la única marca que nació con un propósito social tan fuerte que es capaz de enamorar al mundo con esta narrativa. Adicionalmente, y esto es algo que se da por sentado, con un café de excelentísima calidad y con una experiencia impecable. Esa es nuestra estrategia de internacionalización. ¿A dónde? Tenemos dos mercados. Un mercado que es nuestro mercado natural, que es el mercado en el que actualmente somos más fuertes, es el mercado de América Latina, el mercado latino también, porque tenemos presencia en España. Pero básicamente estos son países muy importantes para seguir profundizando, pero realmente el crecimiento exponencial como tal va a venir de la conquista de los grandes países consumidores de café en el mundo. La conquista de países como Estados Unidos, la conquista de países como Turquía, como países europeos, países asiáticos, del Medio Oriente. Y eso es lo que hemos estado persiguiendo recientemente. Y seguramente tú y muchos de nuestros oyentes han oído noticias alrededor de un plan de expansión de más de 100 tiendas en la Florida en los próximos 5 años, nuestra apertura de la primera tienda que tuvimos en Turquía, en Qatar también, nuestra presencia en la Feria Expo Dubai de la mano de nuestro aliado ProColombia. De manera que estas son muestras de esa estrategia de crecimiento exponencial en el mercado internacional, en donde lo que pretendemos llevar es esta experiencia. Y cómo nos vamos a diferenciar es de esa forma. Súper interesante, súper interesante. Ahora, eso respecto a la estrategia del modelo de negocio, pero tú decías, bueno, esto al final es de los cafeteros, la marca, nosotros pagamos pues por ese uso de esa marca, así que quisiera preguntarte un poquito por números, si es cuál es el desempeño financiero de Procafecol, cuánto vende, cuáles son sus utilidades, cómo se reparten los beneficios finalmente de toda esta operación, cómo les ha ido. Claro que sí. Mira, nosotros tuvimos un año 2020 muy complicado. No me has preguntado esto, pero tuvimos de todas las tiendas que te mencioné, casi 500 en este momento, en ese momento no eran 500, 450, tuvimos todas cerradas en un momento, con excepción de 13. Y ya te conté que esto es el 70% del negocio. Entonces, claramente después de un año 2020 muy difícil, en el que básicamente tuvimos dos estrategias. Una era mantener y asegurar la viabilidad financiera de la compañía en el hoy, pero tuvimos la posibilidad de mirar hacia el frente y generar nuevas estrategias de crecimiento a través no solamente de canales comerciales, sino también de aceleración de transformación digital y aceleración de nuestra estrategia de sostenibilidad. Yo me siento muy feliz y muy orgullosa después de todo eso, de contarte que el 2021 y contarles a todos que el 2021 cerró de manera excepcional. Tuvimos unas ventas de más de 356 mil millones de pesos, superando los niveles del 2019, es decir, estuvimos por encima de los niveles prepandemia, con crecimiento en todos nuestros canales, con excepción del canal institucional que ya te conté, aperturas de tiendas. Nosotros, después de poder abrir todas nuestras tiendas, el neto de nuestras tiendas incrementó. Tuvimos algunas reubicaciones, pero afortunadamente no tuvimos que cerrar tiendas de manera definitiva. Tenemos unos activos por 224 mil millones de pesos, tenemos un patrimonio por 26 mil millones de pesos, impactado obviamente por la pandemia. Tenemos más de 11 mil puntos de venta en el mundo de consumo masivo y más de 80 mil puntos de venta en Colombia, más de 2 millones de clientes fidelizados. Esas son algunas de las cifras que tenemos en este momento. No, súper bien, súper bien. No te dije EBITDA, el EBITDA, digamos, rentabilidad positiva por encima de 25 mil millones de pesos también el año pasado. Súper bien, ¿no? Y de hecho, sí, no lo había pensado porque pues el 2020 realmente un periodo muy, muy duro, muy, muy difícil, eh, que bueno, muy exitosamente lograron superar y que hoy tienen claramente unas cifras pues muy, muy buenas. Y yo diría que además para sorpresa de muchos, porque no solo digamos en el negocio de Procafecol, sino que
en todos los negocios. Cuando llegó el año 2020, pues se veía que iba a ser un periodo demasiado difícil. El segundo trimestre del 2020 fue terrible y todo el 2020 en general fue muy difícil, muy retador, pero con el tiempo y ya hoy uno haciendo el balance hacia atrás, se da cuenta que el consumo de muchos productos, en general el consumo de los hogares, no solo en Colombia, sino en el mundo, se recuperó muy vigorosamente, se recuperó fuerte y yo te diría que pues en el caso de consumo masivo, por ejemplo, el año 2021 fue un año récord, un año impresionante. Y Así es. el año no sé cómo arranca para ustedes, es decir, no sé si de pronto nos pudieras compartir un poco igual cómo arranca el año en materia financiera también. Claro que sí, te puedo contar cifras generales porque aún no hemos revelado a la superfinanciera y nosotros estamos regulados por la superfinanciera, pero básicamente el Q1 de este año tuvo también un comportamiento excepcional, rentabilidad positiva, crecimiento de todos los canales, consumo masivo, crecimiento a doble dígito, y marzo les cuento acá pues una infidencia y fue el mes récord en ventas en la historia de Procafecol, este marzo. Si limpiamos diciembre del 2021 como un mes en el que teníamos aún un beneficio de IVA como beneficio, digamos, como estímulo económico de la pandemia, marzo del 2022 fue el año de cifras récord para Procafecol. Buenísimo, buenísimo. Y eso lo único que ratifica es lo que hemos visto nosotros en los indicadores de economía arrancando el año, en los indicadores de las empresas. Al final nosotros en Davivienda Corredores pues hacemos seguimiento a las empresas que están listadas en bolsa y dentro de esas pues empresas de energía, de consumo, de distintos sectores. Y uno se da cuenta, claro, que hay unas como petróleo, por ejemplo, que tienen unos crecimientos gigantes, pero que en el grueso las empresas colombianas están creciendo a doble dígito en el primer trimestre y tú al final pues también lo ratificas con las cifras que nos estás contando. Yo quisiera también hablarte un poquito, bueno, y antes de hacerte la pregunta, solo recordarles a las personas que nos están acompañando hoy, que nos están viendo, que bienvenidas, igual sus preguntas como siempre, voy a estar muy pendiente aquí del celular para hacerles pues las preguntas, hacerle las preguntas a Camila. Y pues dicho eso, quería preguntarte un poco por ti y por ti, sobre todo por ti y por el rol de las mujeres. ¿En qué sentido? En que quisiera que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria en Procafecol. ¿Cuánto llevas en Procafecol? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Procafecol? Al final, también no solo por que queríamos hablar de café, sino porque queríamos hablar contigo como una de las mujeres líderes más importantes de nuestro país y queríamos estar aquí compartiendo un espacio contigo, que nos contaras tu experiencia, tu opinión y pues muy complacidos, como te decía desde el principio, de tenerte aquí en este espacio, pues para tener esta conversación sobre café. Entonces, pues también me gustaría saber un poquito sobre tu trayectoria. Germán, muchas gracias. Para mí es una gran responsabilidad representar a tantas mujeres colombianas en esta respuesta que te voy a dar. Yo llevo en Procafecol casi 4 años ya como presidente de esta compañía. Se han sentido casi como 14, gracias a la pandemia que nos dio una experiencia laboral acelerada. Pero llevo casi 4 años ya volviendo a hablar en serio, liderando esta empresa hermosa, volviendo al mundo del café. Mi carrera profesional empezó en la Federación Nacional de Cafeteros como practicante hace muchos años. Luego tuve la oportunidad de trabajar en consultoría, trabajé en McKinsey & Company, trabajé en una empresa de cosméticos que se llama Belcorp, en diferentes funciones, en diferentes industrias, y tengo ahora el privilegio de estar acá a nivel personal. Soy casada, tengo 3 hijos chiquitos, entonces la pandemia para mí no solamente fue un reto a nivel profesional, sino que a nivel personal, como estoy segura que todos y todas las que estamos conectados, pues también lo fue. Entonces tuve ese doble reto y hoy en día un poco doble satisfacción. Las mujeres en Colombia, Germán, yo creo que es un tema que a mí algún día me gustaría decir, ya no hay necesidad de hablar sobre él, ya no hay necesidad de poner el tema de equidad de género sobre la mesa, pero tristemente hoy en día hay que hacerlo. Definitivamente las brechas se han abierto nuevamente gracias a la pandemia, no solamente en lo que tiene que ver con empleabilidad, sino lo que tiene que ver
con acceso a tecnología, con salud, y hablando ya más en un marco corporativo, si bien hemos hecho pasos importantes en términos de representación de mujeres en cargos de liderazgo y en juntas directivas, aún queda un espacio muy, muy grande. Menos del 20% de las juntas tienen una mujer y menos del 20% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. De manera que, sin duda, pues es un tema que tenemos que traer a la mesa. Creo que las empresas tenemos que hacer esfuerzos conscientes, apuestas importantes de cara a la equidad de género y no por ser mujeres, digamos, no por incluir, digamos, una cuota de diversidad en la mesa, sino porque realmente está demostrado que la diversidad, no solo de género, sino en todo sentido, genera valor, genera mejor rentabilidad para las compañías, genera una mayor movilización hacia temas que terminan redundando en mayor empleabilidad, es decir, las empresas en donde hay diversidad de género terminan siendo empresas que logran reclutar y retener talento más fácil, son empresas que como los temas se ponen sobre la mesa, lo que genera la diversidad es que se ponen temas sobre la mesa que si no hay diversidad no se pondrían, pues también más consumidores se ven representados en esas conversaciones y en los productos y servicios finales que prestamos, de manera que también hay una mayor acogida de parte de los consumidores cuando tenemos empresas que tienen diversidad de género. Desde Procafecol, sin duda, este ha sido uno de los temas que hemos trabajado de manera muy consciente. No somos los mejores aún, no somos los mejores aún en temas de diversidad y inclusión, pero estamos con un compromiso, digamos que formal y definitivo de cara a seguir aportando a esta conversación y de ser cada día mejores. ¿Por qué digo que no somos los mejores? Porque digamos, hay empresas que lo hacen realmente muy, muy bien. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una política abierta de diversidad, equidad e inclusión, no solamente de género. Tenemos las conversaciones en nuestra compañía, el 66% somos mujeres, no hay diferencias en términos salariales para hombres y mujeres. Tenemos unos esquemas de beneficios. Ponemos la conversación en la mesa, te diría Germán que eso es lo que nosotros hacemos y tratamos de inspirar y de llevar esta conversación a otros rincones. Eso es en lo corporativo. En lo que tiene que ver con nuestro propósito, con lo misional, somos unos convencidos del valor de la diversidad de género en el campo colombiano, en el gremio caficultor en particular, y por esto hemos sido líderes y abanderados de un programa que se llama Mujeres Cafeteras, que empezó en el 2017 con unas cuantas bolsitas de café cosechado por mujeres en nuestras tiendas como una edición especial una vez al año y que hoy en día ya tenemos un producto que se llama Mujeres Cafeteras, que seguramente muchos y muchas de ustedes ya han visto y han probado, que tiene atrás de ese producto 7 asociaciones y más de 8 y una cooperativa, o sea, más de 7 asociaciones y una cooperativa de mujeres que logran a través de este producto empoderarse y lograr realmente sueños de emprendimiento en el campo. ¿Y por qué es esto importante? Porque realmente son las mujeres quienes llevan bienestar y desarrollo al campo. Está demostrado que el 90% de los ingresos de las mujeres se reinvierte en su comunidad y en sus familias, de manera que apostarle a la mujer es apostarle al desarrollo y en un país como Colombia nosotros no podríamos hacer nada diferente. ¿Y cómo se vende, digamos, cómo se hace, cómo se captura el valor de esas apuestas? Pues este producto dentro de nuestra línea de cafés más premium ya es el producto número 1. Y no es porque seamos mujeres, como dice el comercial, es porque realmente es un producto excepcional y una apuesta excepcional. Entonces, esos son algunos, Germán, digamos, a tu pregunta que es bastante amplia y que tomo con mucha humildad, algunos de los temas que hemos estado trabajando y en los que creemos desde Procafecol. Súper interesante y además muy interesante la historia y bueno, pues si tienes metas más ambiciosas en el frente de diversidad y del rol de la mujer, bienvenido, pero los resultados son muy buenos, muy interesante. Muchas Yo gracias. tal vez estaba viendo algunas preguntas que ya me han ido compartiendo, pero antes de hacértelas, pues tengo que hacerte y quiero hacerte algunas preguntas relacionadas con el rol que tenemos nosotros y con mercado de capitales y bueno, Procafecol es una historia muy interesante de un producto insignia de nuestro país en un sector en el que los inversionistas colombianos no tienen hoy muchas alternativas. Y por el otro lado, cuando hablabas de las estrategias de crecimiento en aperturas de tiendas a nivel internacional, en el crecimiento y en los planes de inversión,
pensaba un poco también en el mercado de capitales y pensaba en, no sé si en algún momento lo han considerado pues la verdad no quisiera igual tampoco comprometerte con nada, digamos, con esta pregunta, pero ¿han pensado en ser un jugador o un agente más importante del mercado de capitales colombiano, permitirle a los colombianos poder invertir en Procafecol y en el crecimiento de la marca Juan Valdez o financiar por lo menos los planes de expansión de la compañía? Mira, uno de las oportunidades y retos más importantes que tenemos de cara a poder capturar ese crecimiento del que hablábamos anteriormente, y yo creo que todos los que pensamos en esta marca Juan Valdez vemos una cabida para ella en casi que todos los países del mundo, sin duda. Pero una de las restricciones importantes, no las restricciones, uno de los retos importantes es justamente el capital para poder crecer. De manera que nosotros estamos en este momento estructurando claramente, digamos, una estrategia para, financiera que acompañe esa estrategia de crecimiento. ¿Qué tenemos en este momento? Nosotros tenemos una estructura de capital que está compuesta ya por acciones de 18.000 accionistas caficultores, además, digamos, de la participación de la Federación Nacional y sus empresas en nuestra compañía. Y el año pasado estructuramos un bono de segundo mercado. Nosotros fuimos calificados como A y tenemos una emisión calificada como AA con garantía del Fondo Nacional de Garantías, que está diseñada para salir durante este año. Entonces, esa va a ser la primera incursión de Procafecol en el mercado de capitales colombianos. No descartamos otras formas que tendremos que estructurar en el mediano plazo, pero sin duda, y lo que hemos visto y lo que vimos en el roadshow con inversionistas de cara a este bono de segundo mercado, es que el apetito, como dices tú, o el potencial apetito por compañías como la nuestra puede llegar a ser grande en Colombia. Y una empresa con crecimiento, digamos, sostenible, con un propósito social tan importante. Nosotros fuimos certificados como empresa B el año pasado, pues realmente resultaría ser una alternativa de inversión bastante interesante. Entonces, no lo descartamos en el corto o mediano plazo, Germán. No, seguro, y yo pues no quiero anticipar pues muchas cosas, pero nosotros dentro de 8 días, en estos espacios en los que hoy nos estás acompañando, vamos a estar hablando sobre alimentos y sobre una perspectiva a largo plazo más general en alimentos, no sobre el café o esto, pero más general en alimentos. Vamos a estar hablando con Jorge Bedoya, el presidente de la SAC, y con un empresario colombiano muy conocido que es Jaime Liébano. Muchos lo conocerán por La Facenda, pero presidente de Grupo Aliar. Y te lo menciono por lo siguiente, porque esa conversación, aparte de ser algo coyuntural de lo que ha venido pasando con alimentos y como te lo mencionaba al principio, también parte mucho de una visión de largo plazo que en el mundo ha venido ganando mucha más relevancia. ¿Cuál es? El ciclo de las materias primas. Yo te digo que en muchas de las reuniones que he tenido este año con inversionistas o con agentes internacionales, tarde que temprano terminamos llegando a la conversación del ciclo de las materias primas. Y dentro de ese ciclo de las materias primas, si bien por factores está toda la parte de productos agrícolas, la perspectiva también apunta pues a unos incrementos en el mediano y largo plazo de los alimentos, y en ese sentido la visión sobre América Latina también es bien particular. De pronto ahorita estamos viendo que el dólar se subió a 4.100 pesos y que estamos viendo una volatilidad muy grande, pero como visión de mediano y largo plazo hacia la región, esa relevancia que tienen los productos agrícolas, los metales, las materias primas en general en la región latinoamericana, ha hecho que la visión hacia nuestra región sea muy distinta, y por eso también te lo preguntaba, porque seguramente para los inversionistas tener alternativas como esta resulta bastante importante. Como te decía, he recibido preguntas que te quisiera trasladar. Hay unas de pronto que tienen que ver más con el grano, con el café verde, con temas de cultivos, que de pronto te las toco de manera general, pero sé que tu parte y tu enfoque va un poco más hacia la comercialización y hacia Juan Valdez. Voy a tratar de ver un poquito primero las que tienen que ver con Juan Valdez y con Procafecol, pero por ejemplo hay una en la que la persona pregunta en qué está trabajando Procafecol para que el café colombiano sea un producto
diferenciado y logre desligarse de los demás productores tipo arábica del mundo. Todo lo anterior para que el sector caficultor no sea tan dependiente de estos eventos coyunturales sobre los precios del grano. No, qué buena pregunta, muchas gracias. Y yo creo que la respuesta está enfocada en lo que hablábamos anteriormente y es alrededor de la diferenciación que puede tener no solo el café colombiano, sino la marca Juan Valdez versus otras marcas de café en el mercado. Y es la parte misional, el propósito que tenemos de capturar el valor agregado de una taza de café en beneficio de los caficultores, porque es absolutamente real que cada uno de los productos que nosotros vendemos paga regalías al Fondo Nacional del Café, con lo cual se reinvierte en bienestar para la caficultura colombiana. Además, obviamente, de ser portadores de la mejor experiencia y la mejor calidad. Y un ejemplo muy lindo de esto, Germán, tal vez, creo que para nuestro oyente puedo responderle, es la primera tienda que tuvimos en Turquía. Y es justamente cómo logramos que en un país que tiene o sea, más de 200 tiendas del principal competidor, siendo el siguiente, pues una tienda de Juan Valdez logra una diferenciación importante. Y lo hace justamente por los valores que evoca. La gente cuando va a una tienda Juan Valdez siente que está yendo al origen de lo que está tomando. Y cada vez los temas de propósito, los temas de sostenibilidad tienen mayor relevancia. Ya la gente no solamente busca una excelente taza de café, sino que adicionalmente busca qué hay detrás de eso, los temas de trazabilidad que hemos escuchado, los temas de manejos de aguas, los temas de asociatividad, los temas relacionados con género que hablábamos anteriormente, son temas que realmente enamoran a los consumidores. Hoy yo diría que no hay consumidores que no estén pensando en estos temas. Y Juan Valdez es una marca que lleva cada uno de esos mensajes con toda la autoridad del tema, porque se habla mucho de marcas que hacen, voy a usar la palabra en inglés, que hacen storytelling, ¿no? Entonces buscan historias para contarlas. Nosotros en realidad hacemos story doing. O sea, las historias pasan de verdad y después se cuentan a través de nuestras tazas de café. Súper interesante. Hay otra, yo creo que relacionada, solo que, como te decía, siento que tiene que ver igual mucho con la federación y con el grano, hay varias de esas, pero te voy a mencionar, por ejemplo, como con cualquier bien o cultivo, garantizar una alta calidad supone procesos complejos que encarecen los costos de producción. ¿Cómo se trabaja de la mano con los caficultores para generar incentivos y garantizar o promover que la calidad del café mejore sin que para ellos se afecte muy fuertemente su rentabilidad? Vuelvo y te digo, no sé si necesariamente esa sea una actividad de Procafecol, porque probablemente es una actividad de la federación, pero sí en la relación que existe con el proveedor, cómo es el trabajo para mejorar calidad. No, pero sin duda puedo responderte. A ver, yo creo que hay que decir que quien está encargado de la productividad del café de Colombia en general, efectivamente es la Federación Nacional de Cafeteros que hace a través de su servicio de extensión un trabajo realmente extraordinario. Pero puedo dar algunos ejemplos de lo que hacemos nosotros en Procafecol. Y volviendo al programa de mujeres, por ejemplo, quisiera contarles por qué es tan importante. Y es porque además de un producto, digamos que se vuelve comercializable, detrás hay todo un enfoque programático que básicamente lo que pretende es fortalecer a las comunidades, en este caso una de mujeres, pero lo hacemos con otras también, jóvenes, por ejemplo, es un ejemplo muy lindo también por la importancia del relevo generacional que tiene el café, en el que entramos a aportar no solamente en la compra, y esa compra no se hace una sola vez, sino entramos a aportar en el ecosistema. Entonces, trabajamos temas de asociatividad, que son muy importantes, los he mencionado hoy. ¿Por qué? Porque en un país como Colombia, en que se producen microfundios, es muy importante tener una comunidad para que realmente el volumen sea suficiente. Trabajamos temas de asociatividad, trabajamos temas de medio ambiente, manejos de agua, la forma de secar el café, todos estos temas, cuando nosotros tocamos a estas comunidades, trabajamos con ellos eso. Trabajamos temas de educación financiera, trabajamos temas de violencia, trabajamos temas de género, trabajamos temas de productividad, obviamente. De manera que parte de lo que hacemos es justamente fortalecer a estas comunidades de manera transversal. Les hablaba de la compra.
Es muy difícil para una asociación cuando llega alguien y le compra una vez. Nosotros tenemos garantía de compra con algunas asociaciones por más de 2 años con un precio, digamos, atado obviamente a las fluctuaciones del precio internacional, pero con un premium sobre ese precio significativo y que hace que podamos ir a esas comunidades y que ellas se sientan tranquilas de saber tengo un comprador allá. Y digamos que esos son algunos de los temas que nosotros desde Procafecol sí trabajamos con las comunidades y en donde estamos claramente comprometidos. Haciendo nuevamente la acotación a que, como mencionaste en la pregunta, efectivamente quien está encargado de, principalmente los temas de productividad es la Federación Nacional de Cafeteros. Y hay otra, tal vez una última que te haría, y es un poco sobre el contexto de precios, porque pues hemos visto que los precios internacionales se han subido, tal vez no hemos hablado de los precios de la taza de café o de los precios de la comercialización de la marca Juan Valdez, incluso si quieres mencionar algo al respecto, buenísimo, pero la pregunta va un poco enfocada a esto y es, ¿cómo piensa enfrentar la compañía un contexto en el que los precios han venido subiendo y la producción de café se va a ir disminuyendo, se ha ido moderando? Y yo tal vez le sumaría algo a esta pregunta, si bien tú mencionaste que el consumo del café pues ha venido aumentando, no sé si prevean ustedes que por efectos de mayores precios se pueda estar afectando la demanda o cómo está en general ese frente de demanda y de consumo per cápita de café o algo por el estilo. Esa es una pregunta, yo creo que es la pregunta coyuntural del momento y yo no creo que solo la estemos haciendo en el contexto del café, creo que se la están haciendo todos los productores de diferentes bienes y servicios del país. Como les contaba inicialmente, el precio base de cotización del café colombiano ha subido más del 170%. Si a esto le añadimos el incremento de otras materias primas al ritmo o más de la inflación, le añadimos el incremento del salario mínimo, le añadimos los incrementos de la cadena de suministro, realmente lo que vemos es una industria o unas industrias que realmente están en jaque por el incremento de básicamente la mayoría de sus costos. Desde Procafecol nosotros tenemos un privilegio muy grande y es que nosotros tenemos un sistema de coberturas de precio de café muy robusto desde hace muchos años. Entonces, nosotros tenemos certeza, si bien al alza tenemos cierta certeza de una parte importante de la exposición que vamos a tener a café, que es nuestro commodity más importante. Entonces, ese sería uno de los temas que yo diría que es clave y es aquellos que estemos en industrias con exposición a commodities, un sistema robusto de coberturas de precio es fundamental. Y lo segundo que diría, Germán, es la capacidad de haber capturado eficiencias en la pandemia. Por ahí hay una frase que atribuyen a Churchill, pero no sabemos realmente si es de él, que es que no se puede aprovechar una buena crisis. Y creo que en nuestro caso efectivamente fue así. Hoy en día nosotros somos más productivos y más eficientes en muchos de nuestros rubros de gastos y eso hace que de alguna forma pues hayamos logrado sopesar este incremento en los costos sin un impacto tan grande. Digo tan grande porque efectivamente hay un detrimento de márgenes que es, digamos, común a todas las industrias. ¿Qué podemos esperar para hacia adelante y qué pueden esperar los consumidores? Pues efectivamente, seguramente estaremos en un ambiente de incremento de precios, de nuevo, no solamente de café, sino de muchos otros alimentos. Afortunadamente, esos incrementos no van a ser del 170%. Los precios, lo que quiero decir es, no van a incrementar a la velocidad que están incrementando los insumos o las materias primas, por gestión que todas las compañías, incluyendo Procafecol, hemos podido realizar. Pero sí, es evidente que estamos en un ambiente inflacionario en el que habrá afectación adicional seguramente a los precios. Sí, seguro. Y tú lo mencionaste. Todo el mundo, sobre todo en las materias primas, hoy se está preguntando, o bueno, muchos productos se están preguntando hasta qué punto este aumento de precios se puede transferir a los clientes y que no se afecte esa demanda, porque efectivamente el aumento de costos ha sido muy grande y ha llevado a lo que tú dices, a que se tengan que buscar esas eficiencias a nivel empresarial para tratar de mantener un poco esas condiciones hacia el consumidor o cliente final. Camila, ha sido una conversación muy amena, súper interesante contigo, entender
la comercialización del café, retomar este tema de café que, como lo decía al principio, es muy relevante porque de verdad que las exportaciones de café en el peso de exportaciones totales en Colombia y exportaciones, digamos, de productos agropecuarios o alimentos ha venido ganando una relevancia significativa en los últimos meses y como lo dijiste, incluso antes de la guerra o de la invasión de Rusia en Ucrania ya venía ocurriendo esto. Así que para nosotros pues ha sido una tarde muy amena y muy interesante y pues te agradezco nuevamente habernos acompañado y habernos dedicado este espacio para hablar de café. No, igualmente, muchas gracias a ti por esta invitación. Fue muy agradable para mí también estar acá. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar y hacerte incluso una invitación. Hoy fue como invitada principal y panelista, pero te quiero invitar y a todos ustedes los quiero invitar a que nos acompañen dentro de 8 días. Como lo anticipaba hace unos minutos, dentro de 8 días vamos a estar hablando, siguiendo por esta misma línea de los alimentos y de los productos de exportación colombianos. Vamos a hablar de alimentos y pues ya lo mencioné, pero solo lo reitero. Vamos a estar hablando con Jorge Bedoya, presidente de la SAC, y con Jaime Liébano, presidente de la Facenda o del Grupo Aliar, sobre los precios de los alimentos, el contexto y el panorama de corto plazo, pero también un panorama y la visión de mediano y largo plazo. Así que, pues todos muy bienvenidos. Y a ti, Camila, y a todos igualmente les hago dos últimas invitaciones, perdón las cuñas que estoy haciendo, pero uno es que se suscriban al canal de YouTube de Da Vivienda Corredores, en donde siempre tenemos estos espacios para proporcionarles información y temas de actualidad y con invitados pues de primer nivel como Camila. Y segundo, que se suscriban y accedan al portal en donde generamos nosotros información de investigación en mercados de capitales y en economía, que es visión.davivienda.com. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Camila, nuevamente. Gracias. Y ya mismo salgo acá a suscribirme a todos esos canales y lives que nos has mencionado. Muchas gracias. Súper, que estés muy bien. Gracias.